Bienvenidos todos a los podcasts de Viajemos en Moto. Soy Fernando Zorro y hoy estaremos acompañados de un gran viajero, Fernando Luis de Alessandro, quien nos compartirá las experiencias de sus viajes por Europa y por varios países de Sudamérica, por si algún día usted se anima a ser uno de ellos. Así que acompáñenos. Buen día, buena tarde, buena noche, donde nos encontremos. Hoy tenemos aquí a Fernando Luis de Alessandro, un amigo nacido en Argentina, con sangre italiana, tiene sus dos nacionalidades, su madre es de Argentina, su padre es italiano, pero vive para allá y para acá. Todo incluyendo un poco el tema del motociclismo, el tema de la hermandad, el tema de las amistades, así que se los presento. Pechito, un gran abrazo en Argentina. Gracias Zorro, un gran abrazo desde Buenos Aires, caluroso en época de verano. Calienta. Nada, sí, bastante. Bueno, ¿qué contarles? Me llamo Fernando Luis, como vos comentaste, y como te he dicho en tantas reuniones donde nos hemos cruzado en los internacionales, soy un motociclista no solo de alma, sino de familia, ¿no? En casa todos anduvieron en moto, el abuelo, mi papá, y entonces en mi casa siempre hubieron motos. Y yo no sabría decirte cuál fue mi primera moto, o sí tal vez podría decirte cuál fue la primera que compré. Pero todas las demás siempre usé motos que había. De muy chico me las agarraba con las motonetas, esas que parecen un scooter antiguo, todo de lata. Recuerdo que en casa había una ISO 200 y no me enseñaban a arrancarla, así que yo le trabajaba y le daba hasta que un amigo de mi padre me dijo, mirá, si tiene chispa y combustible, arranca. Y así fue que mis primeras vueltas fueron en ISO y después, bueno, hubieron retos, no me dejaban andar, mi padre y mi madre discutían porque yo era muy chico. Así que allá por los 76, 77 compré una Zanella Mara, que era una motocicleta de 2 tiempos, ya era usada, vieja, fea, pero era mi motocicleta. Bueno, siempre en Argentina siempre se han distinguido por tener diferentes tipos de motocicletas que pues en muchas partes no se ven, pero que la generación se va transmitiendo esa pasión por las motos. Y hemos tenido varios argentinos que han contado su historia aquí en Viajemos en Moto. Y disfrutan contando esa historia de cómo su padre le enseñó a viajar en moto, a disfrutar de la moto. Y a partir de ahí, cada uno va armando ese rol de vida dentro del motociclismo. Esa experiencia, digo yo, porque es una experiencia de vida, es una forma de ser el ser motociclista. Sí. Vemos al fondo unas motos que son las que tenemos o tienes ahora, y son tremendas motos. Sí, en Argentina en Buenos Aires tengo 4 motocicletas. Bueno, es difícil ver que todos los argentinos puedan tener unas motos de esas porque sabemos el costo, el dinero, el cambio y todo esto. No es fácil tener una motocicleta para el común del argentino, pero quienes lo tienen lo disfrutan. Así que, Fernando, vamos a contarle a la gente un poquito de su vida, de qué ha hecho usted en el motociclismo y qué ha hecho para llegar a donde estamos. A llegar a donde estamos. Bueno, en los años 70 y 80 fueron todos vuelos de cabotaje. O sea, nosotros viajábamos y nos movíamos siempre en esta zona de Buenos Aires, Gran Buenos Aires. Pensemos que yo empecé a conducir sin tener la autorización legal, ¿no? No tenía un carnet. Y entonces no me podía ir muy lejos de mi casa porque no tenía la edad suficiente para tener la autorización, el registro, la patente, como lo queramos llamar. Cuando pude empezar a viajar, fue que empecé a juntar dinero para cambiar las motos
y llegar a la primer moto confiable, porque primero mis motocicletas hacían unos pocos kilómetros, se detenían y yo les tenía que quemar la bujía con un encendedor, ¿no? Con un chispero, porque eran 2 tiempos, pero no tenía dinero para el aceite, así que le ponía aceite quemado de autos. Era todo un desastre. Mi primera verdadera moto de turismo fue una BMW R80 RT de 1982, y con ella empecé a juntarme en grupos de motociclistas. El primer grupo que conocí tenía una expectativa sobre un grupo americano que se llamaba Iron Bat. El Iron Bat, esto de tener la cola de acero, era lograr distintos objetivos en X cantidad de tiempo. Por ejemplo, en 24 horas hacer 1000 millas, creo que era el primer objetivo del Iron Bat. Si uno lo lograba, de Estados Unidos te mandaban un diploma con un reconocimiento, un cinturón de villa. Era muy lindo obtener esos resultados. Así que así nació el primer coast to coast sudamericano, porque con un amigo que teníamos una moto idéntica, decidimos irnos desde la ribera del Río de la Plata, que es muy ancho el Río de la Plata, parece un mar, no se ve la otra costa. Salimos de ahí y nos fuimos hasta Reñaca, Chile, sin parar para llegar en menos de 24 horas, cruzando la cordillera de los Andes, con 6.900 metros en la parte más alta. Así que pasábamos de calor a frío, éramos muy jóvenes y nada nos importaba, ¿no? Y esas motos eran lentas, pero eran muy confiables. Eran unas motos muy, muy confiables. Las BMW de los años 80, 70, eran unas motocicletas simples, de motor Boxster, y que andaban y andaban sin parar. Así que mis primeros objetivos tenían que ver ya mirando al exterior, pero no llegando a viajar al exterior, hacíamos en el país las cosas que hacían los extranjeros. Después del Iron Bat y todas esas cosas, empezamos a hacer los primeros encuentros, ¿no? Las primeras reuniones, como tú sabes, y te he contado alguna vez cuando nos hemos encontrado en los internacionales, las reuniones de moto me apasionaban, porque uno veía el personaje motociclista. Y ahí es un capítulo aparte, ¿no? La gente que anda en moto, sus gustos, sus motos, por qué le hacen lo que le hacen a las motos, ¿no? Yo decía, ¿por qué le pone flecos? Si en la velocidad los flecos no te van a sacar las moscas. Y bueno, uno iba aprendiendo, porque yo no sabía nada de ese motociclismo, de la hermandad motociclística. Lo había aprendido dentro de mi casa, entre 4 paredes, a quitarle las motos a mi abuelo, a mi padre. Mi abuelo ya en los años 30 tenía una Harley, así que siempre hubieron motos en casa. Empezar a hacer los viajes de frontera con esta gente y decir vamos más allá, más allá. Los primeros encuentros en Uruguay, donde algunos hermanos me dicen que me recuerdan joven, y hoy ellos son hermanos Lama. Yo soy un poco mayor, nosotros tenemos la misma edad, Zorro, estamos llegando al 6º piso. Ya estamos ahí. Claro, y entonces tenemos la dicha de que alguien que tenga 30 años te dice, yo te vi en tu moto blanca. Recuerdo que en 1993 compré una Goldwing 1500 SE, que era de 1990. Todos mis ahorros fueron ahí, yo no tenía auto, no tenía carro, era todo moto. Y con esa moto empecé a viajar a Brasil, empecé a viajar a Uruguay, empecé a viajar a Chile, ya había ido con la BM, y empecé a hacer distintas fronteras y cada vez más lejos. Brasil es un país maravilloso, es un país tropical, es un país para irse de vacaciones. Y así fue que en el 95 con mi esposa tomamos esta moto Goldwing y empezamos a superar estados brasileños hacia el norte. Y Brasil es inmenso, tú sabes, no termina jamás. Así fue que llegamos. Sí, no, es que lo hemos disfrutado. Yo he disfrutado Brasil también, y la verdad le quedan a uno esas ganas de volver a Brasil, de seguir disfrutando Brasil, porque el tema del motociclismo en Brasil, como lo he dicho y lo he manifestado muchas veces, es una hermandad que lo llena a uno, que donde vayas vas a ser excelentemente recibido, y bueno, exacto, ahí va. Exacto. Quizás yo, Luis Fernando, note que el brasilero tiene un estilo motociclístico más parecido al americano que el resto de Sudamérica. Ellos, mismo la policía rodoviaria, la de la rodovía, funcionan con unas motos enormes y son motociclistas. Si tú vas en moto, te detienen y te preguntan si vas bien, si descansaste, te invitan a un café. Hiciste muchas horas, vamos a descansar y te invito a un café. La policía, es increíble, es increíble.
Así que kilómetro tras kilómetro, kilómetro tras kilómetro, con la señora Gabriela nos llegamos a Florianópolis. Y de Florianópolis nos pareció que el mundo estaba por conocer y seguimos hasta pasamos Porto Alegre, Florianópolis, y de ahí ya llegamos a Sao Paulo. Sao Paulo es una mega metrópoli, ¿no? Solo Sao Paulo tiene todos los habitantes de la República Argentina en millones. Sí, Así que es enorme. Sí, y para atravesar la ciudad de San Pablo y sus alrededores son 100 kilómetros, a los cuales tardamos todo un día, preguntándole a la gente, y la gente nos decía, ponte atrás de mi auto y sígueme, yo te llevo al camino que corresponde para seguir viaje. Una hermandad hermosa. Obviamente nosotros salíamos de las grandes ciudades para gastar menos dinero y disfrutar más del viaje. A esa altura en San Pablo ya nos quitábamos los cascos y teníamos la marca del sol, y los lentes estaban marcados también, ¿no? Así que parecíamos estos surigata, estos animales tan simpáticos que tienen los ojitos negros, ¿no? Bueno, nosotros éramos al revés, éramos blanco, negro, y el casco puesto aunque durmiéramos. Era muy simpático, muy de reír. Imagínense, mi señora todavía, estoy hablando del año 93, muy coqueta, no quería marcarse con el sol, así que se ponía tanta crema que después le picaban los ojos. Era cómico. De San Pablo seguimos hasta Río de Janeiro, y no conformes con eso, todos nos decían si conocíamos el puente de Niterói, y le decíamos que no, así que cruzamos el puente de Niterói, una obra espectacular para los años que tiene, y seguimos hacia el norte hasta llegar a una playa que se llamaba Guarapari, en el estado de Espíritu Santo. Ahí encontramos otros argentinos que andaban en un vehículo 4x4 y nos decían que venían del Amazonas, ¿no? Y nosotros decimos, nosotros vamos para allá. Y nos miraban y decían, ¿ustedes van en esta moto de lujo? Sí. Dice, no, pero no pueden ir al Amazonas con esto. Bueno, asustaron a mi esposa y ahí regresamos. Esa vez en 40 días hicimos 7.000 kilómetros. Creo que fue mi gran viaje sudamericano. Yo tengo 7.000 kilómetros hechos en Sudamérica, todos en una misma aventura. Cada aventura depende también de la parte económica, del estado físico, de la moto que te acompañe. Pero yo le digo cada vez que encuentro a un motociclista, no dejes de enfrentar la aventura del motociclismo con la moto y la capacidad que tengas. Sí, es importante que la gente se decida, tome esa decisión de un día salir y ponerse en la vía. Bueno, tengo tanto, ¿hasta dónde puedo llegar? Y hacer ese viaje. Cuando regrese al sitio de inicio, muy seguramente va a pensar, si gasté tanto dinero para llegar a este sitio y tengo este otro destino visto, seguro que lo voy a poder hacer. Y el cuerpo le va pidiendo más, es lo que yo digo siempre, el cuerpo le pide Exacto, aún más. La experiencia de las dos ruedas es como ir volando bajito, ¿no? Pero pienso que debe ser lo más parecido a volar. Uno va sintiendo aparte las fragancias del camino. El camino nos va regalando cambios de clima, brisas, olores, distintas cosas que uno las puede tomar bien o mal, ¿no? Porque de golpe, bueno, un camión con ganado no huele bien. Sí. Pero es importante estar a distancia y pasarlo rápido. Sí, realmente son muchas cosas que se encuentra uno en el camino, aparte de todas esas experiencias que vive en la carretera. También es encontrarse con la gente, es encontrarse con los paisajes, es encontrarse con esas cosas nuevas que uno no tiene a la mano en su ciudad, o si ha vivido siempre en su ciudad y salir y encontrar todo esto verde. Sí. Quizás no solo, Luis, Lucho querido, tal vez no solo eso, porque aún en la dificultad, no sé, uno puede ir con su motocicleta y nada, perforar una llanta y quedarse sin aire. Y entonces en ese momento surgen las soluciones, que también son maravillosas, porque frena a alguien a ayudarte, porque los demás motociclistas empiezan a detenerse. Y llega el momento que para uno y dice, ¿qué hay acá? No, uno que se quedó adelante, que se detuvo, que tuvo un problema mecánico. Eso existe en todo el planeta. Y es algo maravilloso. Justamente en el 2000, y como ustedes saben, los problemas económicos de nuestro continente, nosotros con mi esposa decidimos irnos a vivir a Italia.
Yo soy un químico farmacéutico, es una carrera donde uno puede ejercer tanto en un continente como en otro, y decidimos emigrar. En el año 2000 llegamos a Europa y si bien el desafío era de posicionamiento sociocultural, económico y reencontrarnos con un lugar totalmente ajeno a nosotros, mi cabecita no podía con más de pensar todos los encuentros de moto que iba a ir estando en Europa. Porque nosotros en las revistas siempre leemos que está el encuentro de los pingüinos en Valladolid, España, y sabemos que hay otro encuentro que se llama Elefantentreffen en Alemania durante el invierno, y yo los miraba en las revistas, ¿no? En las revistas españolas que llegaban a Sudamérica, y una vez que estuve ahí, bueno, pasaron 8 meses. Tenía un auto viejo, todavía no tenía casa, y compré mi Goldwing. Vendí la que tenía en Argentina, como acá son muy caras, obviamente me sobró dinero allá. Así compré una Goldwing del año 2000, equipado con una nueva Goldwing, donde todos me decían, no, la Goldwing no es para este país. Claro, las calles son muy angostas, las veredas para caminar también son muy angostas. Prácticamente uno no podría parar una moto sobre el marchapié, ¿no? Sobre la vereda, menos una Goldwing. Pero bueno, ahí empezamos con nuestra Goldwing. Mi primer gran encuentro fue el Elefantentreffen, que se hace en el norte de Alemania. Significa el encuentro de los elefantes, y era un grupo de motociclistas que empezaron a juntarse después de la Segunda Guerra Mundial con las motos militares que tenían en su haber. Así que eso tenía un encuentro que tenía 60 años cuando llegué yo. Yo quería ir a verlo, pero era el 7 de enero y hacía 15 grados bajo cero. Y yo digo, con mi Goldwing me voy a caer. Y los italianos me decían, no, tenés que desinflar las llantas y bajarle la presión. Y cuando veas negro muy, muy oscuro el asfalto, es que hay hielo. Tenés que evitarlo, tenés que ir pisando todo lo blanco que puedas. Y así, siguiendo unos elefantitos pequeños que eran de papel, con la trompita señalaban hacia dónde había que ir, llegué al norte de Alemania, al Elefantentreffen. Un encuentro que después te mandaré alguna foto, pero espectacular. Por supuesto había mucho hielo. Yo la moto llegué al hotel y no la pude sacar del hotel. El lugar del encuentro era todo nevado. Bueno, has viajado con frío. Sí, claro. No tanto, pero sí hemos viajado con frío. Sí, quizás ahí el clima es distinto y entonces no hace tanto frío, sino que el paisaje es completamente distinto y estaba todo nevado. Ese creo que fue el primer gran encuentro europeo, obviamente viajando con poquito dinero. Hacía poco que estábamos en Europa, ya estaba trabajando en la empresa Bayer, alemana, y digamos que tenía una seguridad de sueldo y una estabilidad económica. Pero todavía no teníamos, por ejemplo, platos para más de 6 personas en casa, ¿no? Porque uno se muda y su mujer quiere la casa, ¿no? Y quiere el cubrecama y quiere esto y quiere los cuadros en la pared. Y yo le compré la moto y le compré el casco. Y ella me decía, yo no quiero un casco, yo necesito un juego de cubiertos. Bueno, y usted que es padre de familia. Claro. Usted que es padre de familia. Son las épocas que van pasando uno y una mudanza implica todo eso, ¿no? Y nosotros nos fuimos solo con nuestra ropa. Nos llevamos platos, cubiertos. Y entonces mi mujer me decía, no puede ser que si invito a 7 personas, el 7º come con cuchillo de plástico. Y yo le compraba el casco y le compraba la campera. Y ella me decía, no nos hace falta esto. Bueno, cosas que muchos hermanos acá estoy seguro que habrán vivido y habrán conocido. Yo siempre fui de la idea que la compañera tiene que ir tan bien vestido como uno. Es muy importante la seguridad en la moto. Es muy importante tener un calzado que proteja los tobillos. Es muy importante tener una campera que proteja los hombros. Todos los huesitos que sobresalen del ser humano se lijan, se liman, se raspan cuando uno cae de la moto. Y como hay 2 tipos de motociclistas, o sea, los que se cayó y el que se va a caer, tenemos que estar siempre con nuestro casco en nuestra cabeza. Pero vale más la seguridad, dicen. Entonces siempre protegerse uno, proteger su cabeza, su cuerpo. Y sí, ahora hay mucha cosa con la que podemos protegernos. Exacto. Entonces, eso no es exageración.
es algo para mantenerse uno vivo. Exacto. Nunca es exagerado usar un guante con mucha protección, nunca es exagerado. El clima en la motocicleta no perdona. Si hace mucho calor, uno con el sol se puede deshidratar. Si hace mucho frío, uno se puede acalambrar. Hay que tener en cuenta que estamos en contacto con el mundo, ¿no? No vamos en un habitáculo, estamos arriba de nuestra moto. Sí. Bueno, la historia de los encuentros europeos no terminó ahí. Te podés imaginar, querido Zorro, que empezaron... Mi cerebro y los amigos de moto que iba conociendo, yo les preguntaba, ustedes de acá, desde el norte de Italia, donde yo vivía, ¿a dónde van? Decían, y vamos al mar, a la Costa Azul. Yo decía, pues será lejísimo. No, 400 kilómetros. Claro, Europa tiene una proporción, una escala totalmente distinta. Uno ve el continente europeo, pero todo el continente europeo entra en Estados Unidos, entra en Brasil. Entonces, Italia entraba 50 veces en Argentina. Y entonces yo empecé a encontrar una nueva dimensión y un continente poblado de otra manera. Es acá donde empieza una aventura que pocos hermanos de Latinoamérica tienen. Por eso yo quisiera contarles lo bueno, lo interesante de poder viajar cruzando el gran charco y en pocos kilómetros, o sea, 15 días, una semana, lograr conocer mucho. O sea, lo que yo para ir a visitarte, Zorro, viajo muchos kilómetros de carreteras similares y me detengo y toda la gente habla mi idioma. De acá hasta tu casa, miles de kilómetros. Sí. En Italia, de mi casa, yo hago 120 kilómetros y estoy en Francia, al oeste. Al norte hago 100 kilómetros y estoy en Suiza. Y si voy hacia el otro lado, tengo Croacia a unos 400 kilómetros. Entonces, digamos que el abanico de posibilidades, no solo de cambio de idioma, de dinero, bueno, ahora con la Comunidad Europea todo es mucho más fácil, ¿no? Porque las fronteras no existen, uno pasa circulando por un puente y de golpe cuando pide comida no le entienden. Y lógico, estás en otro país. Ya cambió la situación, y claro, ¿no? Así es. Pero es una experiencia muy bonita y poder conocer aquí en Viajamos en Moto o tener esa posibilidad de que alguien nos cuente, y en este caso Fernando, que es quien nos está contando esa experiencia de poder llegar a un país a otro, trasladarse de un lado a otro, poder disfrutar y muchas veces preocuparse porque si yo llego a un país donde no tengo ni idea cómo se piden las cosas, esto se obliga a uno a sacar esa iniciativa que tenemos cada uno cuando estamos en un sitio que no conocemos, ¿no? Sí, yo diría que no duden en combinar los viajes, no solo en América, que si tienen un ahorro y tienen una edad y están pensando en unos años ¿cuántos años de motociclismo me quedan? Yo lo pienso, ¿no? Seguramente vos también, que somos contemporáneos. Sí. Y no es para nada una mala inversión, y las mujeres siempre están de acuerdo en decirle, te voy a llevar a conocer París. Y no es difícil, no es nada difícil, no es nada caro. Uno viaja al aeropuerto, por ejemplo, de Torino o de Milán. Milán hay vuelos internacionales. Como llegas, la motocicleta te la entregan ahí, en ese lugar, así que uno viaja vestido de motociclista, llega al aeropuerto, baja al subsuelo y dice, ¿mi motocicleta dónde está? Y te dan motos flamantes. Después, uno teniendo otra posibilidad sería conocer a alguien en Europa que me compre una moto, porque son muy, muy económicas respecto a lo que vivimos en América Latina. Uno con 1.000 euros tiene una motocicleta en buenas condiciones, y con 2.000 tiene una motocicleta para hacer, y que ellos tal vez no desmerecen o desmerecen esas motos por una cuestión de mercado de consumo. Ellos tratan de tener la última, la más nueva, la más linda, y la verdad que nosotros sabemos que nosotros con cualquier modelo japonés nos subimos y hacemos kilómetros. Muchos. En el 2016 llevé unos amigos argentinos a viajar y fuimos a una casa de motocicletas a comprar ropa, cascos y cosas, porque preferían viajar sin nada y comprar todo nuevo y traerlo. Así es la diferencia de cambio, ¿no? Y recuerdo que había un lugar que decía Outlet Moto, y estaban las motos que se liquidaban, que se vendían por poco dinero, y había un Africa Twin por 1.500 euros.
y te la daban con la garantía de funcionamiento, ¿no? Nadie puede vender algo que no funciona, ya hay una ley que te obliga a dar las cosas en condiciones. Así que estos muchachos me decían, yo no sé para qué alquilé moto, me hubiera comprado una Africa Twin, la dejaba acá, y podía venir más seguido. Nada, no digo que sea el presente de muchos, pero quizás de algunos, y que la compañera de vida seguramente si le dices, mira, vamos a Torino, y de Torino a París hay 800 kilómetros, atravesando los Alpes. Los Alpes tienen más de 20 pasos y una ruta interna entre los Alpes que se llama las Dolomites. Las Dolomites es una cosa maravillosa. Uno puede viajar desde Austria hasta Venecia, siempre en bajada. Hay hoteles para motociclistas, donde, mientras que uno es para motociclistas porque en el hotel las comodidades son las que necesita un motociclista. Por ejemplo, hay mecánico, hay gomería, hay lavadero de motos para que uno lave su moto, ¿no? Y uno dice, ¿hay piscina? No, hay lavadero de moto. y mientras que desayunas todos los días hay una margarita grande, como si fuera un televisor, y cada pétalo es una vuelta en moto que ellos proponen, con el hotel como centro. Tiene 8 pétalos pensando en una semana de motociclismo a full. Y le tienen todo, y le tienen todas las diversas situaciones que puede suceder. Sí, imagina una margarita, el centro es el hotel, y cada pétalo dice, ustedes tomen esta ruta, giren aquí, coman acá, sigan por acá, si tienen problema de cubiertas, la gomería está acá, si tienen problema de mecánica está acá, y si no, nos llaman por teléfono y los vamos a buscar. Porque en el hotel tiene sistema de acarreo y tiene mecánico. Porque obviamente el mecánico en ese hotel va a tener trabajo siempre, ¿no? Claro. Realmente son viajes que creo que en América no los conocemos. Yo quería aprovechar esta oportunidad que nos das, Lucho, para contarlo, para decir, hermanos, hay un mundo que no todos conocemos, pero no imaginamos cómo es. Y que hay que aprovecharlo, porque es una segunda etapa, una segunda vida de moto. Muy seguramente, Fernandito, todas las personas que nos escuchan ahora en Viajemos en Moto empiezan a hacer cuentas y van moldeando esta situación. Es muy fácil ahora investigar a través de las redes sociales, a través del mismo internet, encontrar todas esas posibilidades para llegar a esos destinos y encontrar todo lo que nos estás contando. Así que realmente mírenlo como una posibilidad fácil de alcanzar, fácil de llegar un día a poder recorrer Europa y hacerlo con las mejores seguridades, y muy seguramente encontraremos muchos hermanos que también tienen esa misma pasión y disfrutan lo mismo. Y por qué no engrandecer un poquito la asociación que nosotros tenemos, ¿no? Por supuesto, hay hermanos Lama en Italia, en España, en Alemania, sé que hay algunos en Grecia, no sé en Turquía. Turquía es un lindo objetivo para los europeos, porque ellos no están tan lejos. Desde el norte de Europa, o sea, del norte de Italia, llegar a Turquía son 2.000 kilómetros. Ese viaje atravesando distintos países te permite pasar el Bósforo, que es el estrecho, el mar, el río, que separa Europa de Asia. Pasando el puente de Estambul, uno del otro lado está parado en Asia. Así que se puede vantar uno y decir, como digo yo no solo he viajado en América, he viajado en el continente europeo y he tocado el asiático. Desde Europa está muy cerca África, y en el norte de África tenemos muchos capítulos Lama y muchos hermanos distribuidos sobre el norte. El norte de África es muy parecido a Europa, no es una cosa como uno imagina, un África tal vez más salvaje, primitiva, no, es muy lindo. No, finalmente nosotros tuvimos la oportunidad de viajar al Cairo y estar en Hurghada y en muchos sitios, los cuales nos lo facilitaron la misma hermandad de Lama que tenemos allá. Sí. Y no importa si hablamos o no el mismo idioma, pero sentimos lo mismo que cuando usamos nuestro chaleco y nos unimos con esta hermandad.
Así que, ¿cómo lo manifiestas? Tanto África, Europa, Asia, que seguramente es un destino que tiene muy claro nuestro presidente internacional, de llegar allá y hacer crecer nuestra mitad como lo es aquí en América, ¿no? Así es. No son objetivos difíciles de alcanzar una vez llegado a un aeropuerto europeo. Por ejemplo, si uno va a Barajas, Madrid, y alquila una motocicleta ahí, ir a Gibraltar y pasar a Marruecos es muy fácil. En Marruecos toda la gente habla español, francés, bueno, obviamente hablan árabe, te puedes entender en inglés. O sea que son viajes donde a veces la limitación nos la ponemos nosotros, pero es pura vida lograr en nuestras motocicletas, con nuestra pasión, lograr hacer esos pedacitos, porque no son lejos, no es lejos. De Madrid a Gibraltar debe haber unos 400 kilómetros. Y ahí está África, después del ferry está África. Entonces, yo esto era algo que quería contar, porque notaba en distintos internacionales que los hermanos hacían muchísimos kilómetros, pero muchos más de lo que yo estoy hablando, para llegar a encontrarnos en los internacionales, ¿no? ¿Cuánta gente en América ha hecho tantos kilómetros para el encuentro de Orlando del año pasado? Sí, muchos. Gente que viajó de México, de Nicaragua, para llegar a Estados Unidos, la misma gente del norte, de un extremo al otro. Bueno, hay cosas difíciles para hacer, pero eso es lo que nos gusta, rodar. Exacto. Digamos que dentro de los desafíos difíciles desde Europa, uno es la ruta del norte de Rusia, que se llama la ruta de los huesos, porque parece que hay todo un trasfondo político en la construcción de esos caminos y de la colonización de la Siberia, y que murió mucha gente trabajando y construyendo, y por eso se llama la ruta de los huesos. Eso es un objetivo muy duro, muy difícil de hacer. Se entra por Rusia y se sale por Asia, y se vuelve por Turquía. Llegar a Turquía es un desafío también de los grandes en Europa. ¿Grandes por qué? Porque en este hotel que yo les comentaba, que está en Edelweiss, es muy fácil hacer 100 kilómetros divertidísimos con un menú de comida, y al otro día hacer otros por montaña y otros por mar. Todo está tan cerca que la diversidad es un universo para nosotros que nos gusta la moto, ¿no? Ahora, decimos lo siguiente: los americanos del sur, o sea, la gente aquí del sur, de Colombia hacia abajo hasta Argentina, somos motociclistas que rodamos viajes largos, hacemos muchas distancias, que seguramente allá en Europa va a ser pan comido, como decimos. Exactamente. Recorrer 400 kilómetros para nosotros, esto lo hace uno... No, es nada. Es nada, realmente. Y desde mi casa en el norte de Italia, hacer 400 kilómetros significa llegar a Suiza, atravesar Mont Blanc, que es muy conocido por la marca de lapiceras, ¿no? Y Gómez, Mont Blanc, atravesar, que significa Monte Blanco. Atravesar el Mont Blanc, llegar a Austria, hacer una pequeña circunvalación por Austria y llegar a Alemania. Y ahí en Alemania ya subirse a la Superbahn, que es una autopista donde no hay límite de velocidad, porque ellos son muy ordenados, entonces no necesitan un límite de velocidad, no necesitan los tipos de controles exacerbantes que tenemos nosotros los latinos. Y uno va por ahí hasta Múnich. ¿Cuántos kilómetros hice para llegar a Múnich de mi casa? 400 kilómetros. ¿Cuántos climas pasé? Y 3 seguro. Tres ambientaciones climáticas totalmente distintas. Más un pase de Alpes, que los Alpes se pueden pasar por 30 lugares distintos y volver por otro lado es maravilloso, es maravilloso. Yo les quería contar esto porque tu plataforma nos permite que esto que yo a veces cuento hermano a hermano, acá se lo puedo decir a cientos. Ojalá que todo el mundo lo escuche, porque esto es un tema de motivación, y precisamente Viajemos en Moto se construyó y se ha creado es para eso, para que cada uno contemos esta experiencia que hemos vivido, para que otra gente se motive. Y por qué no para decirles, venga, aquí estamos nosotros para contarle
cómo se debe hacer. Y busque aquí, y busque allá, y seguramente en algún otro momento vamos a contar un viaje que podemos hacer ya real, pues a la fecha que estamos ahora. Seguramente. En el 2020, pero pues las cosas no cambian mucho. No, y la vida continúa, la vida continúa. Yo diría que hemos vivido un año muy duro de pandemia, de pérdida de seres queridos, pero la vida continúa, un poco es nuestra esencia, ¿no? Sabemos que nacemos para hacer el gran paso trascendental de irnos de este mundo y ser recordados por los que dejamos, nuestros hijos, nuestros familiares. Y este año fue duro, pero no es más que vida, es pura vida. Yo digo que los motociclistas somos un poco temerarios, porque en nuestros percances de moto hay golpes fuertes. Y entonces no creo que a muchos de nosotros una gripe mortal lo asuste, porque vive sentado sobre dos ruedas haciendo equilibrio y doblando con esa linda emoción que da el vértigo, ¿no? El vértigo es cuando uno dobla muy fuerte con su moto y siente que está medio como que al límite, ¿no? Medio que en el suelo, y ahí viene como que soluciona. Sí, y ahí viene la increíble sensación de qué lindo que es andar en moto. Qué lindo que es andar en moto. Yo a través tuyo me pondría a disposición si algún hermano, hermana, alguien quiere hacer un viaje, pues nos consulta y nosotros explicamos algún viaje en otro podcast. Con gusto, aún los desafíos grandes, como decíamos, ¿no? Hacer Estambul o hacer el norte de África, donde haría falta otra motocicleta un poco más, no tanto custom, sino tener una motocicleta que sea un poco más alta. No tiene que ser muy grande. Al menos yo tengo solo 1,70 m y las motos enduro siempre fueron una dificultad porque no llego al pavimento. Y imagino que Zorro, vos sos de los míos, porque tenemos la misma edad, la misma altura, sí, la misma formación familiar. No, finalmente es lo que uno dice, venga, ¿a qué país voy? ¿Qué moto necesito? Cualquiera en la que mejor se sienta, en esa va a llegar. Sí. Claro, hay que buscar las posibilidades de que tenga una comodidad, llamemos, para poderla manipular en determinados casos. Pero de resto, no nos vamos a poner a hablar de marcas ni nada de esta situación, pero sí que sea una moto en la que uno confíe y en la que lo pueda llevar hasta el fin del mundo, hasta la Patagonia, decimos nosotros aquí desde Colombia, ¿no? Entonces son bastantes kilómetros que hace uno. Y como decías antes, Fernando, aquí en América, en toda América, el norte, el sur, central, la gente anda mucho. Entonces, a través del AMA se ha querido premiar a toda esta gente que hace kilómetros. Y entonces luchamos por ese premio de llegar a ese estatus que se tiene como el campeón mundial de mototurismo, que combina muchas cosas, Entonces, no es solo las millas que se hacen, que era lo que hablábamos un poco, no son las millas que se hacen tanto, sino en cuántos eventos, en cuántas veces pude apoyar a mi hermano, ¿sí? Cuántas veces viajé, así no fuera en moto, pero viajé y fui, los visité y lo abracé y volví. Y esa es la grandeza que tiene nuestra quizás como conclusión de nuestra charla, yo te diría, Lucho, vos sos un premiado, ¿no? Por haber hecho muchas millas, por haber viajado, sos varias veces premiado. Así que es medio redundante, pero lo digo para todos. A mí me ha sucedido de ir, por ejemplo, el año pasado a México y que el señor Don Ventura me prestara su Harley y de ahí nos fuéramos hasta Daytona rodando. En 40 días hicimos 12.700 kilómetros y les aseguro que uno termina, a pesar que te guste, decir, bueno, basta, no me gusta más la carne asada, no me gusta más la rubia, no me gusta más la moto. Uno dice, basta, porque se saca realmente las ganas. Ha sido un viaje estupendo. Yo creo que de la misma manera hay capítulos en todo el mundo donde uno puede consultar a los hermanos y decirles, aconséjenme, guíenme, llévenme, díganme cómo hacer esto. Y no perder la posibilidad de viajar en moto siendo un hermano lama. Yo cuando conocí lama me sorprendió muchísimo, porque yo venía de un motociclismo europeo y
y no entendía la hermandad como tal, ¿no? Bueno, si se te rompe la motocicleta será un problema tuyo. En cambio, no es así en Lama. Y a través de un amigo que llamaba Sergio Bormi, del primer Lama que yo conocí en los años 90, él me decía, fui a Miami y conocí unos locos divinos. Tienes que conocer a estos hermanos, me decía. Y empezaba a hablar de brother, ¿no? Y yo decía, nosotros no somos hermanos que somos italianos, pero ¿a qué te referís? No, dice, todos los latinos somos hermanos. Y empezamos a vivir esto que es como una gran familia, ¿no? Ya me viene a la mente, no sé, que me estén esperando en el Cordon Corral para darme un ticket y que yo pueda almorzar, cenar. Es lo más parecido a mi madre, que yo llegaba a mi casa y me daba de comer, ¿no? Sí, eso realmente es lo que es Lama. Eso es realmente Lama. Eso es lo que es Lama. Entonces, Fernandito, la verdad podemos durar aquí horas y horas para contarle a nuestra gente, a la gente que nos sigue en Viajemos en Moto, mucha gente de la asociación, mucha gente independiente, el motociclista del común que también nos sigue y nos va a decir, venga, me gustó su historia, quiero más. Entonces, aparte de todos esos viajes, porque Fernando ha sido una de las personas que ha viajado, digamos que por todo el mundo, está Europa, está América del Sur, está en Norteamérica, como nos contaba, desde México hasta Sturgis, pues todo esto hace parte de esa gran experiencia que debemos contarle a toda la gente y motivarla a que sigan viajando, a que disfruten de esto, de montarse en una moto con dos ruedas, hacer el equilibrio, llegar de un punto A a un punto B y por el camino encontrar muchas cosas. Así que, Fernandito, ¿cuál sería ese mensaje que le dejaríamos a nuestra familia de Viajemos en Moto y de Lama para que se motiven? Sumen la moto a cada una de sus experiencias de vida. Uno puede ir a visitar a la tía, a la abuela en la moto. Uno puede no solo tener la moto para ir a tomar un café con los amigos motociclistas, sino cada vez conocer más la moto hasta que la moto realmente me dé confianza y que yo me integre a esa moto. Yo siempre digo que más importante que tener una moto nueva, 0 kilómetros, recién sacada de la concesionaria, es más importante fidelizar la moto y decir, se puede parar, pero sé que es este cablecito, lo tocas y arranca de vuelta. Fidelizar la moto, conocerla y hacer uno con su moto es el secreto para que los kilómetros se transformen en 100% vida pura. Gracias, Fernandito. Y la verdad ha sido un rato muy ameno en el que disfrutamos mucho. A todos nuestros amigos de Viajemos en Moto, un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Por hoy no fue más. Espero les haya gustado y nos encontramos dentro de 8 días para escuchar una nueva experiencia de viaje, donde tendremos un nuevo invitado en los podcasts de Viajemos en Moto. No olviden escucharnos en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, seguirnos y suscribirse en nuestras redes sociales, YouTube y Facebook como Viajemos en Moto y en Instagram como viajemosenmoto.oficial. Hasta la próxima.